reencontrarnos aquí en Destaques, un programa más para aprender de mano de especialistas. Bienvenido a ti, mi amigo, mi amiga, que ya estás en nuestra sintonía para la temática de hoy. Bienvenida también, Carola. Qué gusto es comenzar nuevamente aquí en Destaques. Así es, felices de recibir a nuestros amigos en este encuentro, como decimos siempre, de todos los días, donde aprendemos juntos acerca de diferentes temas. Y hoy estamos en nuestro segmento espiritual. Me encanta porque abrimos la palabra de Dios, aprendemos muchísimo. Y nuestro título, si me permites, Rebeca, Claro que espiritualidad y salud mental. ¿Cómo está conectada nuestra espiritualidad con nuestra salud mental? Vamos a desarrollar este tema que hemos elegido hoy para compartir con nuestros amigos. excelente temática. Sé que muchos de nosotros tenemos diferentes dudas con respecto a esto. ¿Será que realmente existe un nexo entre el lado espiritual y el lado emocional, mental? ¿O cómo lo puedo relacionar yo de manera correcta? Hay quienes tienen diferentes tipos de pensamientos, tal vez incluso dudas con respecto a esto. ¿Será que realmente es importante tener una espiritualidad sólida para que mis emociones estén estables, por ejemplo? Hoy vamos a hablar con nuestro especialista acerca de emociones, de la Biblia, de cómo llevar una vida saludable manteniendo estos dos aspectos en equilibrio, Carol. Así es, el equilibrio, muy importante. Por ejemplo, otra de las preguntas que vamos a hacerle a nuestro invitado, ¿qué papel juega la espiritualidad en la vida de las personas que atraviesan tal vez crisis, ¿no es cierto?, emocionales, psicológicas, pruebas, dificultades fuertes de la vida, pero cómo la espiritualidad puede ayudarnos a avanzar, ayudarnos a tener una mirada positiva aún en medio de las dificultades? Esto y más lo vamos a ver con nuestro invitado, pero como siempre tenemos una nota que nos introduce a nuestro tema. La salud mental es un tema de creciente interés en la sociedad. Factores como el estrés, la ansiedad y la depresión afectan a millones de personas en todo el mundo. Y aunque existen tratamientos médicos y psicológicos, muchos han encontrado en la espiritualidad un apoyo adicional para su bienestar emocional. La espiritualidad, más allá de una práctica religiosa, se relaciona en la búsqueda del significado y propósito en la vida. Para algunas personas, esto implica la fe, mientras que para otras puede estar ligada a la meditación, la conexión con la naturaleza o la introspección. Diversos estudios sugieren que fortalecer esta dimensión personal puede contribuir a la reducción del estrés y al equilibrio emocional. Uno de los aspectos más relevantes de la espiritualidad es el sentido de pertenencia. Encontrar un equilibrio y rodearse de un entorno favorable puede ser un paso importante para fortalecer la estabilidad emocional. Diferentes datos y conceptos que nosotros vamos a desarrollar de una manera más profunda también de la mano de nuestro especialista, hablando hoy acerca de esta temática, espiritualidad y salud mental. Seguramente tú estás interesado en este tema. Te invitamos también a que puedas pasar por nuestras redes sociales y nos dejes tu comentario, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes pasar por YouTube, nos encuentras como Destaques, y dejarnos ahí también tu opinión respecto a este tema. Así que nos encanta este segmento porque estudiamos la Biblia juntos y de paso encontramos esas maravillosas promesas, ¿no es cierto?, que tienen todo que ver con el tema que hemos elegido para hoy, la espiritualidad y la salud mental. Si tú estás enfrentando dificultades, momentos difíciles, cómo abrazarnos de esa esperanza maravillosa y de incorporar la espiritualidad en nuestra vida. Hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos ya con nuestro invitado. Luego de esos excelentes consejos, es momento de continuar con nuestro programa Destaque. Estoy con una temática muy interesante, hablando acerca de la espiritualidad y la salud mental. Para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy, nuestro especialista, licenciado en Teología, en Religión y Salud Pública, el pastor Álvaro Rodríguez. Él tiene una maestría en Sagradas Escrituras y también un doctorado en Antiguo Testamento. Bienvenido, pastor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Una alegría para mí estar con ustedes en este hermoso programa, una alegría verte también después de un tiempo y
juntos compartiremos algunos momentos y aprendizajes significativos. Por supuesto, y más con estos temas que tienen que ver con tal vez un lado espiritual, pero que también tiene una inferencia en la salud mental, en la salud y en el bienestar emocional que tenemos como personas. Quizás muchos de nuestros amigos piensan que son cosas totalmente separadas, pero al final de cuentas sí tiene mucho que ver la espiritualidad y cómo nosotros manejamos este aspecto de nuestra vida, en cómo también manejamos nuestras emociones, ¿cierto? De eso vamos a estar conversando hoy aquí en Destaques, amigos. Preparen ahí los apuntes para anotarlos muy bien y tener todos los consejos de manos de nuestro especialista. Pero, Pastor Álvaro, coméntenos un poquito acerca de la trayectoria que usted tiene trabajando, que se encuentra realizando actualmente. Ok, actualmente trabajo aquí en la Universidad Adventista de Bolivia, soy el decano de la Facultad de Teología y este es mi segundo año aquí en Bolivia, Ujú, aprendiendo, conociendo cosas hermosas, desafíos también que enfrentamos como en todo lugar. Y ujú. bueno, antes de eso trabajé en Perú, Perú. en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión por una buena cantidad de años, desde el Ujú, año 2008 que empecé a trabajar allá. Hubo un periodo intermedio que la institución me envió a hacer estudios doctorales. ujú. Luego regresé a Perú y ahora estamos por aquí disfrutando de Cochabamba y de los lindos momentos y espacios que nos da este lindo país. Excelente, pastor. Qué bueno tenerlo entonces después de varios años fuera, tenerlo aquí en Bolivia, tener su experiencia también. Es muy gratificante y más que todo para la Universidad Adventista. Ahí está como decano, ¿cierto? ¿Cómo es esto de tener a cargo una institución? ¿Es fácil de sobrellevarlo? ¿Hay que lidiar de alguna manera? Bueno, es un privilegio en primer lugar poder Ujú, trabajar con la Facultad de Teología de nuestra universidad. ujú, Nuestra facultad está conectada con 7 otras facultades en Sudamérica de manera directa, además que tenemos contacto con otras instituciones fuera de Sudamérica, pero tiene desafíos como todo trabajo de liderazgo, tiene momentos muy reconfortantes en los que uno ve cómo el trabajo de uno ujú, se refleja en el crecimiento y en la formación de nuevos pastores, porque los que ujú, terminan la carrera de teología aquí en la universidad son los futuros pastores. ujú. Y aquí todavía no he tenido la experiencia de tener un grupo que haya egresado, pero en Perú eh, tengo varios colegas que fueron mis alumnos y eso es muy gratificante. Y por supuesto siempre hay desafíos, siempre hay dificultades que uno tiene que enfrentar, pero con la ayuda de Dios Todo vamos se supera. adelante. Así es. Claro, excelente, pastor. Qué agrado tenerlo nuevamente aquí en Destaques, tener toda esta preparación para hablar acerca de esta temática. Adentrémonos en el tema entonces. ¿Cómo definimos la espiritualidad y cómo se relaciona de alguna manera con la salud mental? Ok, la espiritualidad desde una perspectiva bíblica cristiana Ujú, vendría a ser cómo el ser humano se conecta con Dios, que es el ser superior, ¿ok? En otros ámbitos no cristianos, la espiritualidad se maneja como cómo se conecta con lo divino o con lo espiritual o con aquel mundo que uno no conoce. Pero desde la perspectiva bíblica, entendemos que la espiritualidad es la manera y la forma como nosotros nos conectamos con Dios, ¿ok? Eh, que obviamente no lo vemos, pero sí podemos reconocerlo a través de la historia, podemos reconocerlo a través de la naturaleza, podemos reconocerlo incluso a través de la forma como Él actúa en nuestra vida. ¿Ah? ujú. Y para poder interpretar todo eso necesitamos de un manual, diríamos así, que es la Ujú, Biblia. claro. Entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Donde entendemos, ¿no? así es, la revelación de Dios es inspirada por Dios. Entonces, a través de la Biblia podemos interpretar muchas cosas de las que pasan en esta realidad. Ahora, ¿cómo se conecta eso con nuestra salud mental? Bueno, hay una conexión directa. Los seres humanos somos indivisibles, digamos. No es que tenemos un alma y el día que morimos nos vamos al cielo. Eso no enseña la Biblia. Ujú. La Biblia enseña que somos seres integrales o también Un holísticos. todo. Somos un todo. Ujú, Em,
todo lo que nos pasa a nivel emocional lo podemos somatizar y nos podemos enfermar, Por ¿ok? supuesto. Lo que nos pasa a nivel espiritual afecta también nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Si estamos bien físicamente, pues también podemos estar bien emocionalmente, incluso mentalmente. Porque un autor dijo, José Gálvez, Ujú. César Gálvez dijo, somos una unidad bio, psico, socio, espiritual. Es decir, los aspectos de nuestra vida, físicos, mentales, espirituales y sociales, están interconectados. Entonces, cómo yo manejo mi espiritualidad va a afectar de manera positiva o negativa en mi estado de ánimo, en mi salud mental, en mi vida física, en mis aspectos físicos incluso, ¿no? Entonces, hay una conexión directa. Estaríamos hablando más o menos de cómo yo entiendo esa conexión que tengo con Dios puede llegar a afectar a mis emociones, incluso tener inferencia tal vez en las creencias, actitudes y respuestas que yo tengo incluso a nivel emocional. En eso estamos quedando nosotros. Claro, mis creencias, que es mi manera de pensar a nivel espiritual o religioso, van a condicionar mis respuestas muchas veces a diferentes estímulos externos. Entonces, lo que yo creo o cómo yo manejo mi espiritualidad me va a dar herramientas para resolver algunas situaciones a nivel emotivo, emocional, mental, o también podría no tenerlas si es que no sé manejar las herramientas espirituales. Ujú. Claro, claro, interesante esta conexión entonces de 4 aspectos, el social, el espiritual y ¿cuáles Eh, eran los otros 2? Físico, Ujú. social, mental y espiritual. Muy bien, entonces está interrelacionado. ¿Qué papel juega la espiritualidad en la vida de las personas que atraviesan por crisis emocionales o psicológicas? Bueno, todos pasamos por, en algún momento en nuestra vida, por alguna crisis Crisis. emocional o psicológica, ¿ok? Eso de que, digamos, hay extremos. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios y yo no necesito ayuda. No necesariamente, Claro. ¿ok? Todos en cierto momento necesitamos ayuda, pasamos por crisis. Es verdad que si yo tengo una espiritualidad bien direccionada, una espiritualidad saludable, voy a tener elementos para resolver mejor aquella crisis. Básicamente la espiritualidad, a grandes rasgos, lo que me provee es esperanza. Me da una mirada positiva de la vida, a pesar de que me pasen cosas que no son tan agradables, me va a permitir ver la vida de una manera positiva, entendiendo que hay esperanza en el futuro. Entonces, con esa herramienta que me provee la espiritualidad, cuando tengo una dificultad, me dejó la novia, eh, perdí el trabajo, o cualquier otra situación que afecta mi estado mental, ahí saltan los recursos espirituales y me dice, ok, bueno, no es el fin del mundo, no se me acabó la vida. Es verdad que perdí algo quizá, o estoy pasando una situación difícil, pero puedo remontar, Claro. ¿ok? Y la espiritualidad me va a dar herramientas para enfrentar esas situaciones. Incluso me pongo a pensar que afecta en nuestra forma de ver las cosas, de nuestra cosmovisión quizás, el de entender que todo tiene un porqué y que todo tiene un propósito. Y quizás incluso entendemos que nos puede dar mayor fortaleza al momento de enfrentar esto. No nos sentimos devastados o solos o como si todo estuviera ya perdido, sino que encontramos esa cierta esperanza que usted nos mencionaba, ¿cierto? Nos puede dar esa fortaleza. Definitivamente. Una crisis, la palabra crisis en griego es krino, y esa palabrita eh, también puede entenderse como oportunidad. Una crisis es una oportunidad que yo tengo. Hay muchos ejemplos de mucha gente que pasó por crisis y uno diría, uy, con eso ya mejor, Yo me hubiera mejor retirado. se hubiera retirado de algún Ujú. proyecto, qué sé yo. Pero no, muchas personas entienden que una crisis es una oportunidad. Entonces, cuando uno confía en Dios, cuando uno tiene una espiritualidad ferviente ante una situación Ujú. adversa, sabe que el futuro puede ser diferente, tiene que enfrentar la situación real
pero va a tener las herramientas para decir, ok, hay maneras de salir de esto. Ujú. No se siente en un estado devastador, por así decirlo, sino que encuentra las herramientas para salir adelante. ¿De qué manera la espiritualidad contribuye al aspecto psicológico de la persona? Bueno, si entendemos que la espiritualidad nos da básicamente esperanza, que es lo que mencioné hace un momento, Ujú. nos va a ayudar a lidiar contra el estrés y contra la ansiedad. Mire. Eh, Ujú. la ansiedad, dice un autor por ahí, Julián Melgoza, que la ansiedad es el exceso de futuro. Es decir, estoy tan preocupado por lo que va a pasar que estoy ansioso. Agobiado. Me agobia, Ujú. ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Pero si yo considero que Dios, a la luz de la Biblia, tiene el control de mi vida, que sabe lo mejor que es para mí, entonces no voy a estar tan preocupado por el mañana. Ujú. No os digo con esto que hay que despreocuparse y no hacer No, nada, para no, nada. Ujú. sino que confío que aunque a veces pase situaciones adversas, voy a poder salir adelante porque Dios está conmigo y me acompaña. Wow, una herramienta realmente buena para que nosotros podamos tener, ¿cierto? Esa esperanza, tener la convicción de que podemos salir adelante, de que se puede. Y todos deberíamos tener este aspecto bien desarrollado en nuestra vida. Hoy aquí en Destaques estamos hablando acerca de la espiritualidad y la salud mental. Momento de hacer una pausa, pero ya retornamos con más. En La Destaques. espiritualidad, la Biblia me dice que como parte de mi conexión con Dios, de mi relación con Dios, yo tengo acceso al perdón. Entonces, si Dios me perdona, el pasado queda atrás. Entonces, rompe esa cadena hacia el pasado. Entonces puedo ver la vida de otra manera. Gracias por continuar en nuestra sintonía, disfrutando de Destaques, nuestro programa que siempre te trae a los mejores especialistas para hablar de diversas temáticas. Hoy hablando acerca de la espiritualidad y la salud mental. Nosotros tenemos como invitado el día de hoy al especialista, el pastor Álvaro Rodríguez, que es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Y ya estuvimos conversando en la primera parte de toda esta temática. Bienvenida también, Carola. Qué gusto que estés con nosotros. Nuevamente, bienvenido, pastor, para hablar acerca de esto. ¿Cómo tiene que ver de una manera directa el aspecto espiritual con la parte emocional, incluso psicológica, Con la parte Carola? emocional. Interesantísimo el tema de hoy. Gracias a nuestro invitado una vez más por acompañarnos. Ustedes hablaban acerca del papel justamente que juega la espiritualidad en la vida de las personas, quienes atraviesan crisis emocionales, pruebas en la vida, dificultades, ¿no es cierto? ¿Cómo está conectado ese elemento tan importante, Rebeca, pastor, de la espiritualidad con mi bienestar emocional? ¿No es cierto? Con mi satisfacción con la vida. Y son puntos importantísimos. Incluso algo de resaltar es que con el pastor ya comentábamos que nosotros somos seres holísticos. Hay muchas personas que tratan de dividir, ¿no? Esta parte espiritual no se relaciona con esta emocional, ni con la social, ni con esta, ni con esta. Pero en realidad somos un Todo está todo. conectado. Algo empieza a fallar, va a tener una inferencia en el otro y en el otro sentido, pero también hablábamos de algo interesante. Quizás de cierta manera podríamos mencionar, pastor, y ahí usted nos aclara, que la espiritualidad, tener una espiritualidad bien desarrollada sería incluso como un método de prevención en cierto punto para no padecer de ansiedad, de depresión, de estrés que justamente usted nos mencionaba antes de irnos a la pausa. Así es. ¿Cierto? Como decíamos hace un momento, la ansiedad es de alguna manera el exceso de futuro. Es decir, me siento ansioso porque no sé qué va a pasar mañana y me preocupo demasiado por el mañana y vivo en el mañana cuando todavía no llegó. O por cosas que tal vez nunca lleguen, pero ya yo estoy preocupada por algo que ni se da muchas Claro, de veces. repente y si me pasa eso, y si no te pasa, estás preocupándote En más de lo necesario, digamos, ¿no? Con esto nos decimos que, ok, que te importa el futuro, ¿no? Uno tiene que planear, tiene que proyectarse hacia adelante. Pero por otro lado tenemos el exceso de pasado. El exceso de pasado provoca depresión, porque estoy apegado al pasado, estoy amarrado al pasado, estoy anclado al pasado. Y eso provoca depresión, porque por ahí cometiste un error en el pasado
y sigues lamentándote por el error de hace 20 años. Y eso nos provoca depresión. La espiritualidad nos ayuda a liberarnos de esos dos excesos. ¿Cómo así? La espiritualidad, la Biblia me dice que como parte de mi conexión con Dios, de mi relación con Dios, yo tengo acceso al perdón. Entonces, si Dios me perdona, el pasado queda atrás. Entonces, rompe esa cadena hacia el pasado. Entonces puedo ver la vida de otra manera. Ya no estoy pensando, pero cuando yo era niño, pero cuando yo era pequeño, pero el año pasado, que tú me hiciste lo otro, aquello. Yo rompo eso, ¿ok? Rompo el pasado. Y también puedo proyectarme de una manera positiva hacia el futuro, porque si Dios, a la luz de la Biblia, me acompaña y me ayuda en mi diario caminar, ok, es posible que mañana algo malo me pueda pasar, sí es posible, Ujú. pero no puedo estar pensando en eso. Finalmente Claro. Dios está acompañándome. Y si algo, digamos, no muy agradable me sucede, tener las herramientas para decir, oh, bueno, por algo será. Dios tiene un propósito para mí a través de ese valle, digamos, Esa situación. de situaciones que a veces nos pasan, ¿verdad? Y ya me preocuparé en su momento, ¿no? momento. No antes, de manera anticipada. Ahora, ¿existen estudios, pastor, o evidencias que respalden los beneficios de la espiritualidad en nuestra salud mental? Hay bastante información acerca de eso. Yo recuerdo cuando estudiaba eh, en mi licenciatura en Religión y Salud Pública, y llevamos algunos cursos de salud y fuimos algunas veces a algún hospital como con trabajo de capellanía. Y ya en esos años, este siglo por si acaso, ¿ok? Eh, se decía la importancia de la asistencia espiritual en los pacientes. Se ha mostrado de que una persona que tiene una fe viva, una fe ferviente, ¿ok? Que es practicante de su fe, tiene mejores posibilidades de recuperación. Incluso los índices de recuperación son más rápidos. Una persona que no tiene una fe viva, es decir, no tiene una espiritualidad, no está conectado con Dios, no se recupera tan rápido. En algunos casos no se recupera porque perdieron la esperanza. Aquel que tiene fe, que desarrolla una vida espiritual, tiene una mirada diferente, una mirada optimista. Y dice, ok, puedo salir de esto. Con la ayuda de Dios, Él me va a ayudar. Y hay casos en que se nota eso. Hay milagros. Además que la espiritualidad nos da un sentido de pertenencia, porque la espiritualidad no se vive solos. Es decir, quien desarrolla una vida de fe lo hace con alguien más, con la familia, con la comunidad de creyentes, con un grupo específico que cree igual que tú, que Dios está a nuestro lado y genera pertenencia. Entonces, eso hace que uno se sienta también parte de un grupo social. Y eso te da ánimos. Claro. Digamos, cuando uno está solito, bueno, pues me moriré solo, ¿no? Pero si uno tiene gente quien quiere y gente que lo quiere, a nivel incluso espiritual, eso genera ese sentido de pertenencia y provoca el deseo de luchar frente a una enfermedad o frente a una situación adversa. Claro, incluso yo me pongo a pensar en este momento, existen terapias, actividades netamente psicológicas y psiquiátricas que están inmersas dentro de una práctica espiritual. Por ejemplo, la meditación, la reflexión, la oración, son cosas que nosotros hacemos y podemos realizar con un psicólogo. ¿Qué hacemos en una oración, pastor? Le estamos contando a Dios lo que nos está ocurriendo y es prácticamente lo que hacemos con un profesional de la salud. Esto, de cierta manera, según la psicología, también nos ayuda a abrir y a expandir nuestra emoción y a no dejarla adentro y que nos vaya pesando y pesando, incluso hablando acerca de la meditación. Entonces, ¿cómo influyen estas prácticas espirituales, como la meditación, la oración, directamente en la psicología? ¿Es como tener una terapia? Sí, es algo así. Yo recuerdo que alguna vez estudiando una asignatura de psicología, no soy psicólogo por si acaso, pero algunas asignaturas en la universidad se nos dieron y hay algunas técnicas para liberarse.
para hacer catarsis, dice la psicología, ¿no? La catarsis es sacar eso que te está agobiando. Y pasa muy a menudo que cuando tú lo cuentas a alguien, no necesariamente con un propósito terapéutico, uno se siente liberado. Es como que se saca un peso de encima. Aliviado, sí. Uno se alivia y dice, ya lo sacaste, ¿no? Pero mientras lo tienes adentro, estás ansioso, preocupado, angustiado. Entonces, estas prácticas espirituales como la meditación y como la oración, incluso el estudio de la Biblia, podemos considerarlas como que tengan elementos o factores terapéuticos. Porque cuando uno ora, justamente deja sus cargas a Dios. Dice, Señor, tengo esta preocupación, tengo este problema, y confiando que Él va a ayudarnos a resolverlo, no necesariamente como yo quiera, pero va a resolverlo. Claro. Entonces, es que yo saco eso, me libero de ese peso. Cuando yo medito, y la meditación no es estar en mente en blanco, sino es pensar sobre lo que la Biblia me dice, lo que Dios me dice a través de su palabra, y entonces puedo tomar decisiones. Incluso esto nos va a permitir también a reflexionar sobre la voluntad de Dios. Es como un triángulo. La Biblia me habla, en otras palabras, Dios me habla, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, Dios me habla a través de su palabra. En la oración yo hablo con Él. Y en la meditación es que reflexiono sobre todo esto. Y genero un diálogo con Dios. ¿Ok? Y eso puede ser terapéutico, claro que sí, porque me va a reenfocar. Me va a permitir, ok, Dios me promete su compañía. Dios promete que todo tiene solución, aunque a veces no lo veamos. Y en la oración le digo, Señor, tengo este problemón, sácame de esto, no sé qué hacer. Y en la meditación, yo creo que Dios también nos puede hablar a través de la conciencia, nos puede dar así como chispazos y decir, no lo había pensado, ¿no? En la meditación, y uno dice, ok, voy a empezar a moverme hacia ese camino. Y Dios trabaja, y entonces nos puede librar de muchas afecciones psicológicas. Inclusive, el mal que tantas personas enfrentan, estrés, Sí. ansiedad, ¿no es cierto? Debe ser liberador como un elemento, ¿no? De solamente pensar en ese alivio que se siente de depositar en las manos de Dios, ¿no es cierto? Las cargas, aquello que me causa estrés, pesadez, ansiedad. Hay muchísima gente ansiosa hoy en día, Rebeca. Algo que nos mencionaba incluso el pastor, que es diferente transcurrir este camino que quizás ya estamos inmersos en una depresión, en una ansiedad, en el estrés, solos, que sintiéndonos acompañados, y más que todo acompañados de un Dios que sabemos que es nuestro creador, que nos provee, que tiene tantas promesas en su palabra. Creo que incluso eso mejoraría la situación, ¿cierto? Sí. ¿Se puede entonces llegar a integrar la espiritualidad en las terapias psicológicas y psiquiátricas? ¿Es una recomendación quizás? Yo creo que es posible incluir algunas actividades que permitan que la espiritualidad se desarrolle, pero habría que tener el cuidado de no pensar que por una práctica espiritual que yo tenga, yo me voy a sanar. Claro, tiene que Hay- ir de la mano. Así es, tienen en que ir las de la dos. mano. Lo que hace la psicología, digamos, a grandes rasgos, en mi entender, es ayudarnos a resolver problemas que no podemos resolver por nosotros mismos. Dándonos herramientas. Esos son los traumas que tenemos, ¿no? Algo nos pasó en la niñez o en nuestra juventud o en el pasado que nos ha marcado, nos ha dejado una marca, y a veces eso nos detiene para hacer algunas cosas. No es que estemos enfermos, es que tenemos algo que nos detiene, y a veces no somos plenamente conscientes de qué es lo que nos detiene. Entonces, y con un psicólogo cristiano, un psicólogo que tenga, que conozca sobre la espiritualidad, nos ayuda mucho, porque él va a ayudarte también, no solamente a que tú saques eso o descubrir aquello que te marcó en el pasado, sino que también te puede acompañar en tu crecimiento espiritual. Y hemos visto que ayuda. Entonces creo que es importante que en un tratamiento psicológico
se puedan incluir algunas prácticas o ejercicios espirituales para mejorar y quizá catalizar el proceso de sanación, ¿no? Ujú. Nosotros hoy estamos hablando acerca de la espiritualidad y la salud mental. Te invitamos a que también en este momento pongas atención a esta información que tenemos sobre un material maravilloso que tenemos especialmente preparado para ti. Pon mucha atención. Muchísimas gracias, colegas. Un tema realmente interesante el que estamos tocando, pero yo me quiero tomar este tiempo para regalarte este material. Así como lo escuchas, es un regalo totalmente gratuito gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Es la revista Esperanza en su versión Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Tú sabías que según datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud, un 54% de la población mundial padece de estrés? ¿Y qué decir de la depresión, de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo? Términos tan comunes que cada vez se volvieron diarios en nuestra vida, cada vez son más escuchados, los escuchas frecuentemente. Todos esos sentimientos son válidos, pero ¿sabes cómo lidiar con ellos? Nuevo Tiempo quiere ayudarte y es por eso que quiero invitarte a que ingreses al sitio web que en este momento está apareciendo en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo está a las 24 horas listo para atender tu solicitud y enviarte este material de manera digital o de manera física. Así que haz tu solicitud. Todos esos sentimientos, como decíamos, son válidos. Lo importante, mi querido amigo, es qué haces con ellos y cómo tú los manejas. Y nosotros queremos ayudarte. Así que no esperes más. Solicita esta revista mientras entramos una pausa con muy buenos consejos. Quédate con nosotros. Mi vida no es solamente lo espiritual, ¿ok? Mi vida también es lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo social. Entonces, si tengo una situación que resolver, pues tengo que buscar ayuda con la persona o el especialista adecuado para resolver ese problema. Y la espiritualidad va a acompañar ese proceso. Estamos disfrutando de destaques hoy en nuestro segmento de salud y también en nuestro segmento de Biblia. Sí, estamos hablando de una temática que tiene que ver con la espiritualidad y la salud mental. Gracias por continuar con nosotros para adentrarnos un poquito más de todo lo ya conversado con nuestro especialista y también con Carola. Seguramente tú estás tomando diferentes apuntes ahí en casa y esperamos que puedas poner en práctica todos los consejos que nosotros te vamos a dar también a continuación. Estuvimos hablando acerca de esas terapias, Carola, que pueden ser incluso acompañadas por la parte espiritual. Incluso tiene un plus, alguito más para ofrecernos si lo hacemos así. Así es, claro que sí. El hecho de saber, ¿no es cierto?, que esta es una herramienta, tal vez, si lo podemos llamar así, que ya de por sí, si la abrazamos en nuestra vida, si la incorporamos en nuestra vida, va a tener esos resultados, ese beneficio, ¿no es cierto? Es maravilloso. Pero, ¿cómo evitar que la espiritualidad se convierta en una vía de escape en lugar de una herramienta de sanación? Como usted bien lo mencionaba, algunas personas dicen, no, yo estoy orando, entonces, aunque sé que me estoy sintiendo mal, no voy a un psicólogo, no lo necesito. ¿Cómo evitar que esto suceda? Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes en este sentido es de que mi vida espiritual no resuelve todo. Si te viene un dolor de estómago agudo y tienes un problema estomacal serio, no te vas a poner solamente a orar. Digamos, está bien orar y pedir que el Señor pueda sanarte, pero por ahí también estás un tratamiento si es necesario. Claro. ¿Ok? Si te rompes la pierna, tienes que ir a que te arreglen el hueso, digamos, ¿no? Entonces lo mismo pasa a nivel mental. Quizá algunos asuntos los puedas resolver a nivel de la espiritualidad, pero cuando es más serio, necesitamos buscar ayuda. Claro. Entonces, recordemos que somos seres holísticos, ¿ok? Y mi vida no es solamente lo espiritual, ¿ok? Mi vida también es lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo social. Entonces, si tengo una situación que resolver, pues tengo que buscar ayuda con la persona o el especialista adecuado
para resolver ese problema y la espiritualidad va a acompañar ese proceso. Es verdad, hay algunos que dicen, no, yo no necesito de psicólogos, yo oro y asunto arreglado, pero no necesariamente. Claro, porque como hay especialistas, y me encanta el ejemplo que menciona el pastor, si hay un traumatólogo que nos ayuda con los huesos, hay un dentista que está con los dientes, el gastroenterólogo, ¿por qué no podríamos tener un psicólogo, un psiquiatra Así que es. también es médico, que es especialista, que conoce muy bien y que puede ayudarnos, ¿cierto? Hay que Claro. romper entonces un poquito este mito que Ese existe. mito, ¿no? Que llega a ser un mito, la verdad. Ahora, ¿qué prácticas espirituales, pastor, son recomendables para fortalecer nuestra salud mental en nuestra vida, en nuestro día a día? Ujú. Ok, eh, tengo un salmo que nos puede ayudar a entender una de los elementos que podemos utilizar, ¿ok? Perfecto. Y vamos a ver cómo esto se traduce en sanación incluso, ¿no? Dice el Salmo 40, esperé pacientemente a Jehová, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí encontramos la oración. Ujú. La oración es un elemento poderoso, porque el Salmo, voy a leer hasta el versículo 3, ¿ok? Sí. El verso 2 dice, como él escuchó mi clamor, dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Aquí yo veo todo un proceso de sanación. Ujú. Yo oro, yo clamo, ¿ok? El Señor me escucha y en su escuchar, Él me saca del lodo y me pone sobre una roca firme. Y no solamente eso, pone en mis labios un cántico de alabanza, ¿ok? Y finalmente dice, muchos verán esto y confiarán en Él. Es decir, que una vida religiosa activa, ferviente, ¿ok? En este caso a través de la oración, me va a transformar y me va a dar alegría porque va a poner un cántico en mi boca. Y uno canta generalmente cuando está alegre, Ujú. ¿no? Uno no canta cuando está triste. Bueno, algunos sí, Sí. pero generalmente uno canta cuando está alegre, ¿no? Y después de eso dice, se convierte en un testimonio. Esto lo van a ver muchos y entonces muchos van a confiar en él. Entonces, yo animo a todos nuestros oyentes a que empiecen a vivir una vida religiosa, espiritual, ferviente. Eso va a generar cambios en ti como persona y en tu entorno. Va a decir, ¿qué le pasó a este? Entonces él va a contar su testimonio. ¿Ok? La oración es un aspecto muy importante. Ujú. Otro quizá es la meditación. ¿Ok? La meditación es muy importante. Yo quisiera leer en el contexto de la meditación Juan capítulo 14, el versículo 27. Hay que reflexionar en esto. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En cualquier momento de nuestra vida podemos tener miedo, podemos sentirnos inseguros, pero hay que meditar. Hay que meditar. Este es un versículo en el que podemos meditar. Dios nos trae paz. Dios nos ha prometido paz. Y hay otro más que está en Filipenses 4:6, un texto muy hermoso, que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo aquí. Mi versión dice así, por nada estéis afanosos. En otras versiones dice, no estén ansiosos por nada, la ansiedad que hablamos hace un momento. ¿Ah? Dice, no estéis ansiosos, sino más bien mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Acción de gracias. A través de la oración, también agradecerle a Dios por los dones que Él nos da, por las misericordias que Él nos muestra. Si bien es cierto, podemos estar pasando una dificultad, pero en medio de la dificultad, uno reconoce que hay cosas por las cuales agradecer. Entonces hay que ser agradecidos. Cuando uno es agradecido a través de la oración, entonces uno dice, bueno, Dios está ahí acompañando. Así que hay algunos ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo podemos desarrollar nuestra vida espiritual. Y bueno, si me permites, Rebeca, ahora que el pastor habla de gratitud, yo siempre digo por ahí, agradecemos poco. Yo creo que agradecemos poco, ¿no? Incluso a veces cuando oramos, pedimos tanto, pero
yo creo que agradecer desde las cosas más simples, sencillas, desde que despertamos, yo creo que eso alimenta el corazón, la vida, ¿no? Yo me pongo a pensar incluso en este momento de la vida donde uno tiene un quiebre, ¿no? Y parece que todo se está desmoronando, pero ¿cómo podemos encontrar ese soporte en las promesas? Y yo me voy al libro de Salmos, pienso en psicología y Sí. eso también en la Biblia, en el libro de Salmos. Ahí escriben y describen como historias de alguien que parece que empieza quejándose, Señor, me está pasando esto, sí me siento abandonado, mis enemigos me han superado, pero al final siempre termina reflexionando en que Dios lo ha ayudado, lo ha Ujú. escuchado, lo va a sacar y qué grande es Dios. Y pienso que los ejemplos que nos trae la Biblia también nos deberían enseñar que no está mal sentirse mal, que es lo normal de la vida, si es que nos llega a ocurrir algo, sentirse mal, pero que así como Dios ayudó a los personajes de la Biblia, también puede hacerlo conmigo, ¿cierto? Así es. Em, es importante notar que la espiritualidad, desde la perspectiva bíblica, nos muestra que Dios puede ayudarnos aquí, Ujú. pero que también hay un futuro prometedor. Es decir, por ahí estoy pasando las de Caín, como dicen por ahí, ¿no? Estoy pasándola mal y de repente ese problema no lo pueda solucionar. Ujú. Pero en el contexto más amplio de la historia hay solución. Y la solución es cuando Cristo viene por segunda vez. Es decir, no esperemos solucionar todo. No esperemos que nuestra vida sea una vida de todo color de rosa. ¿Ok? Hay situaciones que no vamos a poder resolver y que quizás nos llevemos el resto de la vida con esa carga. Pero la esperanza que nos da la Biblia es de que hay un momento en que eso se acaba. Dice Apocalipsis 21, versículo 4, todo llanto, toda lágrima, todo clamor y la muerte acabaron. Cesará. Entonces, ahí eso nos hace ver que la esperanza que nos da la Biblia es mucho más amplia que el aquí y el ahora. Ujú. Y eso nos ayuda a también enfrentar de mejor manera la vida, ¿verdad? La vida, las dificultades. Ahora, ¿cómo poder, cómo poder encontrar un equilibrio, pastor, entre la salud mental y la vida espiritual? Usted nos decía, no todo lo solucionamos simplemente orando, ¿no? Pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? Tenemos promesas en la palabra de Dios. ¿Cómo encontramos ese equilibrio que nos sostenga, que nos ayude a avanzar? Ok, creo que la manera de encontrar ese equilibrio es siendo conscientes de quiénes somos nosotros y que hay un Dios, un ser superior que está por encima de nosotros. Cuando yo soy consciente de esta realidad que no puedo ver, pero sé que existe, que Dios está ahí, y eso es lo que nos enseña la Biblia, entonces me enfoco mejor. Entonces soy capaz de enfrentar la vida de una manera positiva. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué cosas? Si uno lee Mateo 6, el alimento, la ropa, el sustento, es natural que nos preocupemos por eso. Sí. Pero el Señor Jesucristo, quien dice eso, nos pone con los pies sobre la tierra y dice, lo primero que ustedes tienen que buscar es el reino de Dios. El resto va a llegar. Pero el texto dice, busca primero. Es decir, primero es Dios, pero luego tienes que hacer el resto. Es decir, yo busco a Dios, ¿ok? Yo me relaciono con Él, pero tengo que ir a trabajar. Pero tengo que buscar el sustento diario. Pero tengo que resolver mis problemas. No es que busco a Dios y Él se encargue de todo. Eso sería un error, ¿ok? Entonces, cuando yo veo este texto en la Biblia, Dios me dice, ok, yo te voy a ayudar, pero haz tu parte. Claro. Haz lo que a ti te corresponde, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y en ese sentido puedo encontrar el equilibrio. Si hay algo que no puedo resolver, no lo voy a poder resolver, no tengo que angustiarme ni preocuparme, el Señor se encargará. Si hay algo que puedo resolver, lo haré, pero siempre confiando en el Señor. Así es. O a veces hacemos lo contrario, corremos atrás de todo y dejamos Menos a a Dios. Dios. ¿No?
Entonces es importante entender que la misma palabra de Dios, la misma Biblia, menciona ese equilibrio. Buscar a Dios, pero también hacer las cosas para obtener aquello que estamos buscando. Me encantó esa parte, no hay que esperar que Dios haga todo porque también nosotros tenemos las capacidades y tenemos las posibilidades de hacer las cosas que a nosotros nos corresponden. Es momento de presentarte a una familia maravillosa, nuestra familia de Ángeles de Esperanza. Si tú quieres saber de qué se trata este proyecto, cómo tú puedes pertenecer a nuestra familia de Ángeles de Esperanza y qué hacemos con nuestros ángeles de esperanza, pon mucha atención a esta información que tenemos especialmente preparada para ti. Muchas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que Nuevo Tiempo transmite 24 horas de programación ininterrumpidas, sin propaganda, sin comerciales, sin pausas publicitarias? Esto es gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos, los Ángeles de Esperanza. Si tú te preguntas, ¿quién es un ángel de esperanza? Es aquel que dona financieramente para que Nuevo Tiempo pueda continuar con tantos proyectos que tiene. Es por eso que nosotros dedicamos nuestras 24 horas de programación solamente a esparcir un mensaje de esperanza que transforma vidas y que toca corazones. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, ayudarnos en este proyecto es muy fácil. Simplemente tienes que ingresar a nuestro sitio web angeles.nuevotiempo.org. Te aparecerán diferentes banderas de los diferentes países de toda Sudamérica. Tú escoges la bandera de tu país y haces tu donación financiera. En el sitio web no solamente encontrarás las formas de donación, sino que también tú te enterarás de cuáles son las novedades de Nuevo Tiempo, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y también los proyectos futuros que tenemos y vamos a realizar con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Así que aprovecha este momento para ingresar a nuestro sitio web y ser un ángel de esperanza. Con este consejo, retornamos con tu programa Destaques. Muchas gracias a ti, mi amigo, mi amiga, que ya eres parte de este proyecto de Ángeles de Esperanza, que nos ayudas a llegar con tus donaciones financieras a más personas con todas estas temáticas tan relevantes para nuestra vida y hablando acerca de la salud emocional, mental, de la psicología ligada de cierta manera también a nuestra espiritualidad. Un tema súper interesante, estoy segura que es de mucho provecho para nuestros amigos. Claro que sí, esperamos que realmente esto nos ayude, ¿no es cierto?, a entender que debemos encontrar ese equilibrio, ¿no es cierto?, que la espiritualidad nos ayuda, suma a encontrar alivio muchas veces en medio de esas dificultades de la vida que todos enfrentamos y cómo la espiritualidad, ¿no es cierto?, nos puede ayudar a encontrar no solo ese equilibrio, sino refugiarnos en Dios, incluso tener herramientas para poder solucionar los diversos problemas. Pero recuerda, amigo, que nosotros estamos recalcando que es importante acudir a los especialistas en el momento oportuno. Estamos ya finalizando la temática de hoy. Por favor, pastor, esas conclusiones, consejos, tal vez algún fragmento especial que quiera leer para nosotros. Claro que sí. Primero, recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que nos expresa la Biblia. Y para vivir una vida espiritual saludable y tener una salud mental, una buena salud mental, necesitamos reconocer primero que Dios existe y que Dios quiere lo mejor para nosotros. En ese contexto, Dios nos invita a tener ciertas prácticas espirituales que van a fortalecer nuestra vida como seres holísticos, integrales, no socialmente, físicamente, espiritualmente y mentalmente o psicológicamente. Y quiero leer un pasaje muy interesante aquí en el Salmo 119, en el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si te sientes en la oscuridad, si estás pasando por una situación muy compleja y no sabes cómo solucionarlo, tienes que dar el primer paso. El primer paso es reconocer que la Biblia es la luz para tu vida. Acércate a ella, lee su palabra. Si no tienes una Biblia a la mano, busca a alguien que pueda darte una Biblia o contáctate con Nuevo Tiempo. Nosotros podemos ayudarte a que tengas contacto con la palabra de Dios y tengas esa luz para tu vida.
Además de eso, como dijimos durante el programa, ora. Cierra tus ojos en este momento y dile, Señor, ayúdame a resolver este problema. La oración es poderosa. Él va a actuar según tu fe. Y frente a las situaciones difíciles que tengas que enfrentar, recuerda que siempre hay luz al final del camino. Siempre hay una salida, aunque aparentemente ahora no la veas. El Señor va a ayudarte, va a acompañarte y recuerda que Él está de tu lado, no te desamparará, tal como dice Isaías y en otros pasajes de la Biblia. Que Dios te bendiga y que puedas fortalecer tu vida espiritual y te ayude también a tener salud mental. Excelente, pastor. Una conclusión que se va a quedar grabada en nuestro corazón. Nosotros tenemos herramientas, tenemos especialistas, pero también tenemos al Rey del Universo que está pendiente de nosotros y así es, como bien lo mencionó el pastor. Puedes contactarte con Nuevo Tiempo para obtener ayuda si estás pasando por una situación. Tenemos diferentes materiales que tú también puedes obtener en este momento si nos escribes y te contactas con nosotros para poder superar diversas dificultades. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Un placer. Gracias también, Carola, porque hemos desarrollado un tema maravilloso y en especial gracias a ti, mi amigo y amiga, que nos estás viendo a través de la pantalla, que nos estás escuchando y que estás atento siempre a todos nuestros programas que tenemos aquí en Destaques de diferentes, tal vez tópicos, incluso con diferentes especialistas. Todos estos programas son especialmente realizados para ti, para que obtengas todos los beneficios. Nos encontramos nuevamente en nuestro siguiente programa con otro especialista y otra temática para disfrutar. Bendiciones.